está? Muy buenas noches. 24 de febrero, Día de la Bandera. Le damos la más cordial bienvenida. En esta noche nos acompaña Gabriel Ibarra. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Buenas noches, con el gusto de estar con este gran auditorio y con mis queridos colegas y amigos, mi tocayo, Augusto y Chayito. Charo, ¿cómo estás? Buenas noches. Es un gusto, buenas noches, Trini. Es un gusto saludar al auditorio de Periodismo en Plural, a mis compañeros Gabriel Ibarra, Gabriel Torres, Augusto Chacón. Augusto Chacón. Sí. Hola, Augusto Trini, ¿qué Chacón. tal? Buenas noches, qué gusto, gracias por la invitación. Buenas noches a todas, a todos. Gabriel Ibarra, Charo Bareño, Gabriel Torres. Qué Sí, privilegio Rodríguez, estar con usted. Gabriel al cuadrado. Gabriel al cuadrado. Gabriel Torres. Buenas noches, Trini, buenas noches, Augusto, buenas noches, Charo, y buenas noches a mi tocayo Ibarra. Y de verdad, el día de hoy o esta noche vamos a abordar tres temas muy importantes. Uno de ellos es Teocaltiche, entre justo la autoridad y el crimen organizado. Vamos justo a hacer un recuento de lo sucedido en los últimos días con pues esta localización de un centro de videovigilancia que trabajaba a la par con la seguridad del municipio. También hablaremos del Mayo y su defensa, haciendo uso de su derecho como mexicano, le exige al gobierno mexicano precisamente que sea tratado su tema aquí en su país. Y por último hablaremos de las elecciones en Alemania el día de ayer, que es un reflejo de lo que muchos dicen, algunos compañeros de Periodismo en Plural, que la derecha o la ultraderecha pues está cerca de o avanzando, ¿no?, en diferentes gobiernos en el mundo. Así que retomando el tema de Teocaltiche, que fue tratado ya la semana pasada aquí en esta mesa de Periodismo en Plural, hay novedades y fue la semana pasada el secuestro de policías, 8 policías y el chofer que los trasladaba, y también la localización de este centro de videovigilancia, Gabriel Ibarra. Sí, Teocaltiche lamentablemente es el ejemplo del desastre que ha sido el manejo del tema de la seguridad, de la coordinación de las policías federales, estatales y las municipales, que es el eslabón más débil que tenemos. Y qué triste lo que está pasando, 9 familias en este momento, 4 pues que al parecer los restos se encontraron en 12 bolsas destrozados, pertenecen a 4 de esos 8 policías desaparecidos y del chofer, que no se sabe, y 4 que no se sabe dónde están, ni el chofer que los conducía, ¿no? A Guadalajara les iban a hacer un examen de control de confianza, a eso venían, y en el camino pues les sucede esta situación tan triste, tan lamentable. Pero Teocaltiche yo creo que es la expresión de lo que sucede con el tema de la seguridad, de lo que sucede con el tema de las policías y de lo que sucede en la relación de los municipios con el gobierno del estado y con el federal en materia de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacemos una retrospectiva de otros sucesos, vamos a ver que es la 4ª ocasión, como lo anunció el gobernador Pablo Lemus la semana pasada, que toma el control, el gobierno del estado o el gobierno federal, de la policía local. Se esperaría que cuando tomas el control, ¿qué significa el control? Pues mandas a policías locales de aquí de Guadalajara, de estatales, a que se hagan cargo de la seguridad. Y se entendería pues que hay una intervención quirúrgica de limpia completa para que este tipo de situaciones ya no sucedan, romper con ello, ¿no? Lavarlo. Pero pues no. ¿Qué pasa? 4 veces, esta es la 4ª, y las historias siguen adelante. Las historias de estas que estamos, que ahorita conmociona a Jalisco. Que no hay que dejar fuera a Encarnación de Díaz, ¿no? Es la zona. Es una zona, la zona Altos Norte, Encarnación de Díaz. En Lagos de Moreno también ha sucedido otros sucesos que han conmocionado a la sociedad jalisciense. Encarnación de Díaz, Villa Hidalgo. O sea, es una zona completa donde grupos criminales se disputan el control. Eso es lo que ha sucedido, es lo que ha pasado. Y lamentablemente, pues las policías son las que están al centro. ¿Qué pueden hacer 4, 8, 10, 12 policías contra esos ejércitos tan poderosos? Entonces, pues yo lamentablemente no veo un avance en la lucha contra la criminalidad. Y si queremos poner un ejemplo de lo que ha sucedido este año, el pasado, los otros sexenios, pues yo creo que Teocaltiche y Encarnación de Díaz Yahualica incluso, son el ejemplo de ello, de
ese Ya. desastre que es la seguridad, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de ese vínculo entre autoridad y el crimen organizado, recuerdo aquellas historias de las reuniones con el gobernador, exgobernador de Michoacán, de apellido Vallejo, que fue muy... Fausto Vallejo. Fausto Vallejo, que se reunió con la tuta, un sujeto también del crimen en Michoacán que tiene asolada a la población y que fue justo detenido. Pero el vínculo entre autoridad, bueno, ha pasado por años y podemos contar una gran cantidad de historias, ¿no? Claro, bueno, es que la denominación crimen organizado se da justamente porque hay connivencia con autoridades de distintos niveles, y no solo con autoridades para el lavado de dinero, con empresas de cualquier tamaño. Eso le da la connotación de crimen organizado. Quien no tiene esos contactos entre las Fuerzas Armadas, las fuerzas policíacas, el mundo de la política y el mundo empresarial, pues es un delincuente común y corriente. El crimen organizado está dado justamente por estas posibilidades. Pero decía muy bien Gabriel, dices Teocaltiche, pero podemos decir Culiacán, podemos decir Iguala, podemos decir Acapulco, Ciudad de Guerrero, Tamaulipas. Sí, Teocaltiche nos viene bien, lo tenemos muy cerca, y eso tenerlo puesto en la piel, porque es los Altos Norte, nos ayuda un poco a dimensionar eso. Ya no es solo un problema de seguridad, es un problema social muy serio, porque hace no mucho hubo desplazamientos también en esta zona, la gente que ya no podía vivir ahí, que tenía que dejar sus lugares por el crimen. Y la única reacción visible que hemos visto de los gobiernos es suplir a las policías. Quito a estos, pongo a otros, y a final de cuentas no ha dado ningún resultado. Lo decía bien también Gabriel. A ver, ¿qué pueden hacer los policías locales cuando el problema lo tienen ahí en el territorio? No están resolviendo en Palacio Nacional, no están resolviendo en la capital de Jalisco. Están en el día a día. Los criminales saben dónde viven sus familias, saben qué les duele. No podemos sentenciarlos a la primera. Así que, considerando eso, primer error, traerlos a todos juntos a un examen de control y confianza. Pero eso es a toro pasado. Necesitamos remediar el tejido social, la confianza. Una vez que suplimos a los policías, ¿qué más hay? ¿Qué más hay con la salud? ¿Qué más hay con la seguridad? ¿Qué más hay con la inteligencia de lo que está sucediendo? ¿Qué control territorial hay? Desde el cobro de piso en las tiendas de abarrotes hasta lo que están haciendo con los ganaderos y con los campesinos. ¿Estamos al tanto de todo eso? Podemos cambiar a los policías que querramos. Podemos mandar a la Guardia Nacional a dar paseos de pueblo en pueblo según se vayan presentando las crisis, y eso no va a modificar profundamente las circunstancias. Necesitamos darle fuerza a la gente para que tome el control de su vida, de su manera de vivir en comunidad, apoyando los servicios públicos, desde salud, educación, etcétera, hasta la posibilidad de denunciar los cobros de piso, porque todo puede parecer que funciona muy bien, pero sabemos que el control territorial está en que cobran impuestos, no los legales, pero hay un cobro de impuestos también, que cuando llega la cosa a extremos, ya lo decía, se van de sus casas, tienen que tomar sus cosas e irse porque es intolerable la situación. Hablas de un desplazamiento forzado, ¿no? Y siempre son forzados. ¿Quién quiere dejar su tierra? me vino a la mente el caso de esta casa que se incendia y que pertenecía al exfiscal regional, y que se hablaba de que había habido un incendio fuera de la vivienda, ¿no? Donde se había prendido un vehículo y había alcanzado el domicilio, pero la familia habla, la esposa habla, las hijas, quienes se quedaron sin un papá, y dicen que por supuesto han recibido amenazas y que el ataque fue directo contra la vivienda, donde hay videos también que se han sumado a la carpeta de investigación, donde hay gente rociando la casa para que se prenda fuego. Y algo muy importante, solo para rematar. Cuando eso fue en el 2019, ¿no? Mencionaba Cuando murió el exfiscal. Gabriel el C2 estaba en la oficina de la policía. Si eso no nos da pistas de la situación, de lo degradado que está la relación institucional, las comunidades, pues yo no sé qué esperamos. De veras, porque llevamos otros policías, ya nada más es cambiar el canal del C2 y ahora vamos a transmitir otras cosas. Me parece que necesitamos una intervención más profunda. Estamos a tiempo con un gobierno naciente de que tome decisiones, al menos la de comunicar de una manera distinta esto que nos está ocurriendo. Coincido totalmente con Augusto y con Gabriel acerca de... La pregunta sería, ¿y para qué ha servido estas 4 intervenciones? Una fue con
la administración de Jorge Aristóteles, 2 en la administración de Enrique Alfaro, esa es la 4ª intervención. Y esta intervención la hemos visto en varios municipios, en varias corporaciones policíacas. Se presentaron 62 elementos de esta corporación policíaca en Teocaltiche, que como bien decía Gabriel, son pocos, ¿no? Y también coincido con Augusto con el hecho de no satanizar, no estigmatizar a los elementos de la policía, porque estas intervenciones, porque son por presuntos, se presume una presunta liga con el crimen organizado y pues, ¿qué puede hacer un elemento de la policía si lo tienes amenazado? Y no nomás a ti, o sea, no nomás al elemento, también a las familias, cómo viven las familias con ese temor. La recomposición del tejido social es muy importante. Lo de estas intervenciones los hemos visto en varios municipios. En el pasado, incluso lo tocamos aquí en este programa de Periodismo en Plural, también tratamos el tema de los C2, este tipo de monitoreo que hacen, de vigilancia que hacen los grupos del crimen organizado, los famosos monstruos que son los vehículos artesanales, entre comillas, ¿no? Pero blindados totalmente, con el armamento que utilizan. Todos estos, ¿qué hace un municipio? Que es el principal y el más vulnerable, el que tiene mayor contacto con la... Ahorita está presente la Policía del Estado y está también Pero es de las fuerzas federales. O sea, ¿no? la Fuerza Federal, el gobierno estatal, que, como lo dijo Augusto, es una oportunidad también el gobierno federal, ¿no? De hacer las cosas diferentes, no de responder. Esto es reacción. O sea, ¿qué vas? Llegas al municipio, intervienes a la policía, mandas a los elementos a la fiscalía, los presentas. No hemos sabido qué ha pasado con los policías que también los presentaron en el pasado en otras corporaciones, en otros municipios. No hemos sabido qué ha pasado con ellos. ¿Qué resultados ha habido? Ok, vienes, limpias, cambias. Como dice Gabriel, llevas a policías de aquí de la zona metropolitana o de otros municipios, bueno, más bien de la zona metropolitana, porque de otros municipios pues son mínimos el número, ¿no? ¿Y qué pueden hacer ellos? O sea, vas a tener a la Guardia Nacional, al Ejército, la Policía Estatal, un tiempo, pero después se van y siguen los rondines, pero tenemos carreteras peligrosas, que para transitar casi pues, tienes que avisar el problema con los policías, lamentablemente. Tienes una familia en este momento que es de Tequila y que fue a Michoacán y que justo en el estado de Michoacán perdieron contacto con sus familiares en Jalisco y ahorita hay un proceso de búsqueda de esta familia, 2 hombres y 2 mujeres adultos que viajaban a Michoacán y que están en calidad de no localizables en este momento. O sea, hablas de carreteras, hablas de los mismos municipios, definitivamente, hablas de el conflicto es mayúsculo, Gabriel. Cuando en un municipio un gobierno de un ámbito superior como es el estatal o el federal tienen que llegar a la decisión de desarmar una policía, a mí me parece que es el indicador más grotesco del fracaso de la autoridad local. Es decir, es una autoridad que está absoluta y totalmente rebasada. Porque los cuerpos de policía municipal pues son esa fuerza pública mediante la cual la autoridad municipal tendría que hacer valer su autoridad, ¿no? Y lo primero que pasa es esto. Pero también es verdad, Trini, que para nadie es un secreto que en la mayoría de los municipios del estado de Jalisco y tal vez de muchos estados del país que tienen una circunstancia similar a la nuestra, los alcaldes, los presidentes municipales, mujeres y hombres, se ven forzados por la circunstancia, digamos, de amago de los grupos del crimen organizado a entregar a un incondicional de ellos la titularidad de la policía. Y no estoy diciendo, no estoy revelando nada que sea un secreto. Eso ocurre. Bueno, aquí se descompusieron las cosas porque esa policía, riñe con otro grupo que disputa ese municipio. Es decir, 2 cárteles que se disputan el territorio y que por lo tanto cobran facturas, entre otras cosas, con los propios policías que ellos asumen que trabajan para el grupo contrario al que los atacó. Pero esto nos está llevando a la pérdida paulatina incluso ya
de espacios en las carteras oficiales de los gobiernos municipales y en algunos casos de los gobiernos estatales, ¿no? Digo, los operativos que ha hecho Harfuch precisamente han tenido que ver con eso, con la complejidad de los grupos criminales con las autoridades. Sinaloa podría ser un ejemplo de cuando hablas lo que pasó en el de Estado de niveles. México tuvo que ver también con eso, ¿no? Y yo creo que habría muchísimos casos más por ahí. El punto es de que ha habido una pérdida paulatina del territorio y de la autoridad del Estado a través de los gobiernos federal, estatal y municipal, en donde prácticamente las autoridades electas popularmente tienen menos fuerza, menos capacidad de tomar decisiones que quienes están tras bambalinas en el crimen organizado y que terminan siendo los que resuelven robos, los que ponen orden y los que también inician el desorden o las guerras civiles a mediana y pequeña escala por la disputa del territorio, que es justamente lo que está pasando en Los Altos. Pero no quiere decir que sean los municipios de Los Altos los únicos que viven esa realidad, ¿no? Hay otros municipios del interior de Jalisco donde también las policías municipales están cooptadas. La única diferencia es que los municipios no están en disputa y por lo tanto hay cierta calma, cierta tranquilidad y digamos que los negocios fluyen, ¿no? Y es importante... el tema es el fondo, es decir, ¿hasta cuándo vamos a entrarle al fondo de cómo paulatinamente vamos perdiendo? Ya no solamente son las direcciones de seguridad pública, Trini, son también en algunos casos, y hay muchos casos ya documentados, las direcciones de obra pública, y tesorería. ya se metieron también a eso y a la tesorería. Entonces prácticamente hay presidentes y presidentas municipales que son de fachada, porque en realidad quienes gobiernan... Y hay un tema, tú cambias las policías y le dices al presidente municipal, mira, aquí te dejo estos nuevos policías que son una maravilla, los acabamos de traer con su examen de control de confianza. Control de confianza, pero se les olvida a las autoridades estatales y federales que la única atribución que tienen las policías municipales, constitucionalmente hablando, es prevenir. Ellos no están para contener. Y mucho menos para eso está federal. la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y ya para procurar justicia la Fiscalía. Pero las policías municipales tienen solo la atribución de prevenir. Constitucionalmente. Ya lo señalaron Augusto, mi tocayo y Cherito, sobre esta situación. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno del Estado, el nuevo gobierno? Como bien dijo Augusto, inicia limpio, sin ese exceso de equipaje y de compromisos atrás. Entonces, ¿qué va a hacer para que estas historias no sean recurrentes y dentro de 1 año, 2 años, 3 años volvamos a tocar el mismo tema con los mismos señalamientos? ¿Qué va a hacer algo de diferente pues, a los otros? ¿Se va a meter a fondo a una limpia completa, a reconstruir tejido social, a políticas más integrales? ¿O es un gobierno reactivo nada más? Que enfrenta el problema y manda a las policías, se calman las cosas, se calman los grupos y se regresan. Perdóname que te interrumpa, y que disgusta mucho a los habitantes, a sus ciudadanas también, porque llegan, limpian, se van y el crimen organizado sigue ahí. Exactamente. ¿Y qué policías van a ser los que van? ¿Quién les va a aceptar ser policías en esas circunstancias? ¿Quiénes? ¿Quién se quiere ir? Entonces, no, si ya no aceptan ser presidentes municipales ni regidores. Y lo que señalaban también otro aspecto muy importante, la población que se ha reducido en esas zonas, en Teocaltiche, Encarnación de Díaz, estaba escuchando que, no sé si Teocaltiche o Encarnación, de 29,000, 30,000, creo que cerca de 8,000, 9,000, ha disminuido la población. O sea, esa es la consecuencia. 30%. Esa es la consecuencia. De ese tamaño es el problema. También. Y no nada más es la zona de los Altos Norte, sino otras regiones, el sur, parte del sur y otras, donde ese mismo problema existe. O sea, es muy preocupante esto que vivimos, y entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno de Pablo Lemus para que dar una solución de fondo al problema? ¿La va a dar? ¿Va a dar? Pues los protagonistas de esto son las cabezas de los grupos criminales. El Mayo Zambada es uno de ellos. Y justo está en la agenda internacional o en la agenda bilateral pues, México, ¿no? Estados Unidos. Más bien ellos son los antagonistas, los protagonistas tendríamos que ser nosotros, ¿no? Incluidos los gobiernos, ¿no? Tienes toda la razón. Son los malos del cuento, definitivamente. Con eso regresamos de la pausa.
Ya estamos de regreso en Periodismo en Plural, este 24 de febrero, lunes, y justo hace unos días el Mayo Zambada hace llegar al Estado mexicano una carta donde exige y pide que se hagan efectivos sus derechos, después de señalar también irregularidades en la forma en que fue llevado o entregado al gobierno de Estados Unidos para ser juzgado allá y que posiblemente pudiera alcanzar la pena de muerte, y que esta carta, pues Augusto, creo, es justo eso, ¿no? El de levantar la mano en hacer algo, lo que sea, con tal de no ser sentenciado en Estados Unidos y que la pena sea eso, muerte. Ojalá fuera solo el deseo de alguien por no morir. En el momento en que son declarados grupos terroristas, los fiscales pueden cambiar el delito por el que lo están persiguiendo y perseguirlo por terrorismo, y eso implica la pena de muerte. Pero no es solo su miedo humanamente entendible a morir por una inyección letal o cualquiera de los métodos que siguen en Estados Unidos. El asunto es el tono hacia el Estado mexicano, como si algo le debiera el Estado mexicano, como si algo le debiéramos todos, porque el Estado mexicano somos todos. O lo hacen así o las relaciones con Estados Unidos se van a empantanar. ¿Qué le dio al Mayo Zambada la libertad de dirigirse así como no han podido los periodistas, por ejemplo? ¿Qué periodista se puede dirigir ya no al Estado mexicano, a cualquier gobernante en el tono que él se dirige? Saldrían de Palacio Nacional y acabarían en la Alameda de un solo impulso, si alguien se atreviera así. Él se atreve, sí, por el miedo, entendible, pero ¿qué más hay para que le dé esa capacidad de ponerse en calidad de, como ciudadano mexicano exijo que me llevaron ilegalmente y demás? Creo que son dos cosas distintas. Primero, el Mayo Zambada aquí no tenía una orden de aprehensión, pero el Estado mexicano en el momento en que se lo llevan no reacciona como debió haber reaccionado. Oye, una carta diplomática donde yo te pido que me expliques. Ya había sucedido, nos sucedió con el doctor Álvarez Machain. Porque hay el gobierno de la Madrid, y él tomó la reacción diplomática conducente, independientemente de lo que se presumía del doctor. Se resolvió. 15 años duró el litigio y se resolvió. Y se resolvió. Lo regresaron. Pero aquí ha sido solo discursivo. No, ¿por qué se lo llevaron? Es que desestabilizaron a Culiacán, es que le estamos pidiendo, exigiendo que nos digan cómo es que se fue. Pues escribe una carta diplomática a la que están obligados a responder, pero además explica por qué el Mayo Zambada no tenía ninguna orden de aprehensión en México. Sí, a mí me asusta el tono de amenaza, el tono de chantaje de o hacen esto porque algo me deben, o a México le va a ir mal. A mí me resulta preocupante, y todavía me preocupa más la reacción de la presidenta, que le dedica la tribuna de comunicación oficial del gobierno de la República a alguien que mandó una carta cuando ella tenía una salida muy a la mano. Decir, ya recibimos la carta, la Secretaría de Relaciones Exteriores le dará el trámite correspondiente y vámonos a lo que sigue. Pero fíjate lo que que aquí dijo, tenemos muchos problemas, ¿no? Porque creo que esa es la otra parte interesante. Dice Claudia Sheinbaum, nosotros, decirle al pueblo mexicano que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie, y que si hay una carpeta de investigación, que se investigue y se llegue a las últimas consecuencias. Se deslinda también y hace lo que tú dices, lo conducente, que es depositarle a otra autoridad el darle curso a esta carta, y ella lo trata como un mexicano más. No, sigue, aún con esa respuesta, sigue siendo un trato diferenciado. No le ha merecido el mismo comedimiento lo que sucede en Culiacán, y allá hay una devastación económica de grandes vuelos. La multitud de víctimas que hay cotidianamente no han alcanzado el rango de llegar a la mañanera, ni que la presidenta les dedique ese tiempo, ni que ofrezca que el fiscal general de la República les va a ofrecer una satisfacción en un sentido o en otro. Ninguna víctima, ningún crimen ha llegado a ese nivel. No, sigue siendo problemático lo que ella responde, porque lo está llevando a nivel presidencial. Ella tendrá que resolver por la vía diplomática con Estados Unidos, ella tendrá que resolver la vía jurídica de México, su relación con el Mayo, cuál es la relación de la justicia mexicana con el Mayo Zambada, y después tendrá que resolver el problema de un mexicano puesto en una cárcel que le escribe al consulado de Nueva York, que el consulado lo hace llegar a la embajada a la secretaría, pero eso sucede cotidianamente. ¿Por qué llega a la mañanera del pueblo? ¿Por qué merece la atención presidencial? De hecho, cuando las marchas repetitivas que se hicieron con la gente vestida de blanco en las calles de Culiacán,
La reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum fue en un principio tomarlo como un mero ataque político y le decían a la presidenta, esto no tiene nada que ver con los partidos, esto es una exigencia de la gente que estamos hartos de la delincuencia, haciendo justo referencia a lo que menciona Augusto, Charo. Así es, y el gobierno federal está metido en un problema complicado, porque independientemente del personaje que es, pues también es la soberanía, ¿no? Porque si se demuestra que fue un secuestro como lo está manejando el Mayo Zambada, ahí está una situación que tiene que dirimir. Ya lo está haciendo, bueno, la instrucción de la presidenta de México es que lo haga la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Coincido contigo con el tono de, pues, casi que venga repatriado el hombre. En cuanto a si cambia el delito a ya catalogado como terroristas, porque antes un proceso para una pena de muerte, que es a lo que él le tiene miedo o de llegar a eso, como cualquier ser humano, pues antes duraban años estos procesos. Ahora hay que ver cómo viene con este delito, cómo viene el proceso y si es en forma inmediata, porque si es en forma inmediata, pues también el abogado o los representantes legales de este personaje hablan de que no ha dicho tantas cosas desde su arresto, que no ha involucrado a ningún político mexicano corrupto, entre comillas, o narcotraficantes, o presuntos narcotraficantes, pero que también él lo que está buscando es que el gobierno de Estados Unidos no le dé la pena de muerte y poder llegar a un acuerdo de culpabilidad y pasar pues todo su proceso, bueno, todo en la cárcel, pues ya sin este riesgo. Hablan yo también coincido, como cuando tú ves el tono de la carta, con todo lo que está exigiendo, y tú dices, bueno, quisiéramos que el gobierno federal respondiera así, pero pues está metidazo en un problema por la cuestión de cómo se dio esta detención del Mayo Zambada. Sobre todo la ¿no? exigencia, ¿no?, que tiene Donald Trump, el gobierno específicamente de Donald Trump con el gobierno mexicano, de poner un alto ya a los cárteles de la droga, ¿no?, y el momento de llamarlos terroristas, etcétera. Pero justo en ese contexto de la carta viene un personaje que se le señala como el defensor del Mayo, reconocido por una legisladora panista en tiempos atrás. ¿Quién es este personaje? ¿De quién se está hablando? Pablo. ¿Por qué se están lavando las manos diciendo, no, a ver, yo no soy representante de nadie, yo no pertenezco ya a ese bufete de abogados? Es un abogado que al parecer está muy metido en el círculo de la política, de esos abogados influyentes, que tampoco es un secreto que ocurran en México. Los grandes despachos de abogados que litigan fuerte tienen relaciones con el poder muy fructíferas, ¿no? Y ahí salieron fotos y yo creo que este debate, francamente, a mí me parece estéril. Yo me iría al tema central. El tema central es si realmente debiera de considerar el gobierno mexicano un secuestro, digamos, la traición que sufrió de un grupo de criminales organizados que lo engañaron y lo llevaron a Estados Unidos. Si eso es necesariamente un secuestro de las autoridades norteamericanas, o más bien fue que sus propios ex socios de negocios lo entregaron a la autoridad norteamericana. Y segundo, si el gobierno de México debe de desgastarse o de hacer algún intento por intervenir en eso cuando tenemos temas, creo yo, mucho más importantes que resolver, como los aranceles y la relación bilateral que está en una situación de franca fragilidad. Yo pensaría que además no hay condiciones, ya haciendo un análisis, no discutiendo lo que todo el mundo está discutiendo, sino el fondo. A mí me parece que no hay condiciones para que el gobierno de Estados Unidos
regrese ese señor bajo ninguna circunstancia. Tal Que vez no si lo estuviera Biden, hubiera ganado Kamala Harris, podríamos pensar en otro tipo de actitud. Pero si observas el discurso de ese señor en Estados Unidos, de lo que dice que son los mexicanos y de lo que dice que son los que se dedican al crimen organizado, pues yo no veo al señor Donald Trump entregándole a su electorado una base por bola, ¿no? O que puede ser el ejemplo pero de lo además que les puede no pasar hay a una los petición cárteles, oficial. No creo que narcotraficantes. eso ni que siquiera llegue el gobierno de México a una petición oficial. Pero sí que sería contradictorio No, que no. Estados Unidos lo dejara Pero libre ya cuando es la quisiera bandera yo de su gobierno. Claro, Por hombre. eso convenciste. O sea, Sí, sería un todo ejemplo un para cambio, los ¿no? narcos. Yo creo O sea, que le tocó perder al Mayo Zambada, y peor definitivamente. aún, que el abogado de ese señor en este momento haga una petición pública en los términos que la hizo, no hace sino reforzar la posición del gobierno de Estados Unidos frente al asunto. Claro. Definitivamente. Bueno, hay diversas interpretaciones del suceso, ¿no? Yo lo que veo es que los abogados, de forma inteligente, un buen manejo, con la ley en la mano, hacen ese posicionamiento y exigencia al gobierno mexicano. Obviamente que pues, el suceso iba a tener mucho impacto, yo creo que lo midieron y ahí está. Y porque se da también una circunstancia en la cual el tema de seguridad, el tema de declarar terroristas a organizaciones criminales, se da en ese contexto también. Y el miedo, como bien lo señala Augusto Chayito y mi tocayo, sobre la pena de muerte que le pudieron aplicar al Mayo Zambada. Que hubo una violación al derecho internacional, efectivamente la hubo. ¿Hasta qué punto México se podría meter a una disputa jurídica en ese sentido para defender y traer al Mayo Zambada? Yo creo que esa es la apuesta que estarían haciendo los abogados de ¿Pero por qué del hubo Mayo una Zambada. violación, tocayo? ¿Cómo? ¿En dónde ves la violación? En la cual, ¿cómo entra Estados Unidos secuestrado? Ahí no hay video respuesta. El avión que llega, la matrícula, hay una serie de irregularidades que se presentaron Claudio en el que se Sheinbaum está presume esperando que hay unas complicidades del gobierno Y que eso le apuesta. Porque no se ha de agencia de demostrado seguridad. la participación del gobierno de Estados Unidos en eso. Sí, pero no hay respuesta tampoco, no hay respuesta. Entonces, bueno, en el supuesto pues que eso sucediera, es un tema que no está aclarado tampoco, ¿No? está aclarado. Pero eso es un argumento que manejan los abogados. Pero yo voy más al fondo. El fondo es de que es un dardo envenenado que le lanzan a la presidenta Claudia Sheinbaum y lo maneja bien. Dice, bueno, hay instancias, la fiscalía responderá al respecto, ¿no? Hará lo que corresponde. Y efectivamente es la fiscalía la que debería de proceder a presentar una denuncia si en el caso se decidiera porque se viola el derecho internacional, se secuestra a un mexicano, etcétera, etcétera. En el caso que se diera ese caso. Pero el otro punto es también en el caso de esa estrategia o de esa posición tan fuerte, tan clara, tan precisa de Donald Trump de perseguir a los grupos, a las organizaciones criminales, pues jamás lo van a regresar. Lo que dice el Mayo también, con los abogados, lo que dicen también es sobre el colapso de las relaciones. Esa es la amenaza. ¿Qué es la amenaza? ¿Qué es ese colapso? No nada más de las autoridades mexicanas, es de las autoridades norteamericanas. Porque si algo sabe el Mayo, es como las relaciones de la DEA, de estos grupos, cómo operaban también para acuerdos que hacían, Pero, ¿a poco la no? corrupción que existe. Tocayo, y el Chapo no lo sabía. Bueno, pero estamos hablando del Mayo ahorita. ¿Por qué Tocayo. ahorita sí debe colapsar Sí, y antes pero no? ahorita el Mayo estamos trae una hablando del Mayo. intención de romper, o sea, de romper el las asunto relaciones, es que una amenaza. quiere ir más allá. O sea, Amenaza con eso, ¿no? exhibir esas relaciones perversas que existen entre los organismos de seguridad, entre empresarios, entre todo la corrupción que hay, que se ha hablado de la corrupción que hay de parte de los mexicanos y de la corrupción que hay también de parte de los norteamericanos, de las policías, de la DEA, etcétera, etcétera, ¿no? A Donald Trump eso no le va a importar. ¿Por qué? Porque él no es su gobierno, no fue su gobierno. Si algo quiere él también es limpiar. Hemos visto lo disruptivo que es en ese sentido. Entonces... A ver, Gabriel, ¿podría Donald Trump entonces descubrir
sacar toda la cloaca exhibir civil a policías, en Estados Unidos, así es. con tal de que, por ejemplo, cambiar la Constitución y que se pueda reelegir en los próximos 4 años? Bueno, eso le podría dar pie a Donald Trump también con esa información de perseguir a funcionarios, a policías, a agencias norteamericanas. Si fuera el caso, ¿se atrevería a hacerlo? Yo creo que él se atrevería a hacer todo, ¿no? Y debilitar Entonces, más a los demócratas, por ejemplo, y que esto sea más un juego político que un juego de justicia. Yo elucubro esto, ya estamos. pero la verdad es que hay muchas cosas que pueden suceder, que puedan pasar. Hay quienes piensan que no va a pasar nada, que va a ser caso como el Chapo Guzmán, que no va a trascender, ¿no? Pero el presidente de Estados Unidos es Donald Trump. No es Biden, no es otro personaje. Entonces, y además, el tema de Donald Trump es uno de los grandes temas de su agenda es precisamente enfrentar a los grupos criminales. Y yo no sé en ese sentido si estaría dispuesto a ir también hacia personajes, agentes de Estados Unidos, meterlo en el tema y agarrar esa fuerza popular para lograr lo que señalas de una reforma para poderse reelegir, como lo hizo Franklin Delano Roosevelt, ¿no? A principios del siglo pasado, ¿no? Que se reeligió 3 veces, creo, en Estados Unidos. Pero pues ahí está el tema que no recuerdo quién mencionaba que no tenía mucha relevancia o que no merecía, ¿no? Tocar el tema del Mayo Zambada en una mañanera. Así es. Pero después de todo este contexto, Augusto, pues yo creo que cobra relevancia. O sea, en realidad sí es importante porque viene algo más allá, como dice Gabriel. Hay algo de fondo, más allá que un personaje del crimen organizado que está detenido en Estados Unidos. Sí, bueno, lo que sucede es que ya no sabemos si la presidenta y el gobierno de México no le hubieran dado la relevancia a la carta, si le han dado el trámite burocrático que le dan a todas esas cartas, México ha defendido a muchos sentenciados a muerte en Estados Unidos. ¿Y no han tenido respuesta favorable? No, pero México ha hecho el esfuerzo, ya sentenciados ha hecho el esfuerzo con el argumento que ella esgrimió en un primer momento. En México no creemos en la pena de muerte y entonces por ser mexicano nos gustaría que los Estados Unidos tomaran en consideración eso. Ha sido el centro de la batalla contra la pena de muerte de algunos mexicanos en México. No sería raro que lo tratara, pero yo no recuerdo un presidente llevando a una conferencia de prensa un caso de esto. Siempre eran los consulados, la Secretaría de Relaciones Exteriores y le daban trámite. La presidenta le da la preeminencia. Primero, bueno, es el Mayo Zambada, no es cualquiera. ¿Y por qué lo iba a regresar a Estados Unidos? Políticamente no le conviene, pero te lo regreso en calidad de que de un ciudadano porque tú no lo tienes imputado y yo sí, ellos lo tenían entre los más buscados. Dices que no había... ¿Cómo llegó? El caso es que ellos pueden decir, mira, el viejo lema de lo caído, caído, apareció de este lado de la frontera, yo lo andaba buscando con permiso. Yo no te lo puedo devolver porque tú ni siquiera lo estás persiguiendo. Pero además, Augusto, tú no te avientas el trompo a la uña, perdón la expresión, que ocurrió en Estados Unidos de declarar, y no Estados Unidos y Canadá, de declarar a los cárteles, organizaciones terroristas para luego liberar a uno. O sea, yo no sé hacer pública esa carta en los términos que le hicieron. A mí me parece que es una estrategia sumamente equivocada del abogado de este señor. Ahora, yo señalaré otro punto que podría llegarse, depende de cómo lo maneja el gobierno mexicano, es si defendieran al Mayo Zambada, del supuesto que defendieran, luego se podrían ir hacia los partidos, los narcopartidos políticos, ¿no? Y ahí, ¿qué podría pasar? ¿A quién señalarían en ese sentido? Entonces, una transformación. A ver muchas quién cosas cierra pueden la puerta, pasar, ¿no? Muchas cosas pueden suceder. Exactamente. El último. A ver quién apaga la luz. Ajá. Vámonos a la Déjale pausa. el- Regresamos. Bueno, ¿qué pasó este domingo en Europa? Alemania justo tuvo elecciones y la sorpresa, bueno, había compañeros aquí en la mesa y lo dijimos al inicio del programa, no es ninguna sorpresa que la derecha, ultraderecha o los conservadores estén ganando terreno nuevamente en la conformación política en diferentes países. Pues sí, justo quien está en el poder actualmente o su
partido político, su línea política queda en tercer lugar en las preferencias y se elevan justo al gusto del votante o la votante los partidos más conservadores. Hay una tendencia, Gabriel, y comienzo contigo, de que se empiece a teñir con partidos conservadores la política en el mundo entero. Después del triunfo de Donald Trump y Milei en Argentina. Yo creo que más bien, yo me concentraría en ese momento en Europa. Algo está pasando en Europa, algo está sucediendo. Lo de Milei, bueno, pues es el péndulo, ¿no? Izquierda-derecha que pasa en algunos gobiernos, sociedades latinoamericanas. Pero en Europa algo está pasando, algo está sucediendo. Porque no es el triunfo en las elecciones de ayer domingo en Alemania, de la extrema derecha, que se convierte en la segunda fuerza política, sino que ya ese avance es en Francia, es en Italia, es en Austria, es en Bélgica, y Alemania ahora, ¿no? España con Vox. España, 6 países. ¿Por qué? Hace algunos años se creó la Unión Europea. ¿Qué está pasando con la Unión Europea? ¿Qué está sucediendo? Yo lo que veo, me metí a ver por qué los ciudadanos están apoyando. Alemanes, por ejemplo, en el caso de Alemania, que tiene el antecedente de los nazis, la Segunda Guerra Mundial de Hitler, y por qué ahí surge esa gran fuerza de la AfD, que le llaman la extrema derecha. ¿Por qué los ciudadanos están apoyándolos? ¿Qué es lo que los mueve? Pues uno, yo creo que hay mucha inconformidad con la Unión Europea. La Unión Europea, que las facultades que están asumiendo de imponer una serie de programas, leyes, que no están muy satisfechas los europeos. Y otro elemento muy importante es el tema de la migración, de gobiernos humanitarios que han querido ayudar a naciones, a personas perseguidas por cuestiones políticas, religiosas, como el caso del Medio Oriente, de Siria, donde Alemania pues recibió 1 billón, con Angela Merkel, 1 millón de migrantes sirios. Y eso molesta mucho a los ciudadanos europeos, particularmente en este caso a los alemanes, pues que ven como enemigos a los extranjeros, los están viendo como enemigos, no les agrada, y es una manera de expresarse, de manifestarse. No les gusta tampoco la agenda liberal, que han expulsado una serie de nuevos gobernantes, esos de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños, niñas, los grupos lésbicos, gay, etc. Esa agenda liberal no les está gustando y el conservadurismo es el que está apareciendo, se está expresando, y al mismo tiempo hemos tenido también gobernantes incapaces de enfrentar problemas, que no han dado respuesta adecuada a las cuestiones económicas. El caso de Alemania, pues es un país que se ha estancado durante los últimos años después de la pandemia. Y hay una serie además, hay una identificación de estos grupos, de estas personas que apoyan, que no nada más son adultos mayores, sino que son jóvenes los que se están uniendo a apoyar a estos partidos como en Alemania, donde se distinguen por ser antisionistas, por ser antimusulmanes, por estar en contra de estos grupos minoritarios. Está dando resultados los discursos de odio, los discursos nacionalistas y anti-woke. Y ahora en estos últimos semanas y meses hemos visto cómo Elon Musk ha llegado y las redes las ha puesto al servicio de estos grupos, particularmente en Alemania. Y luego el saludo, que vemos el saludo nazi. ¿Qué pasó con ese mexicano que también se le ocurre por chistosada o que también hacer el saludo nazi? ¿Qué Eduardo Verástegui. Pero a ver, el tema de Elon Musk, aquí se demostró, tocayo,
que en la coalición que lleva por siglas AfD, que es la ultraderecha alemana, y que la fue a apoyar en un meeting, en realidad Donald Trump a la medición movimiento. antes de su participación y después de su participación No varió. Es decir, fue irrelevante. Se quedó en segundo lugar, Digamos, ¿no? la intervención directa de uno de los hombres más ricos del mundo que aparentemente tendría la capacidad de movilizar. Las redes han al estado menos, abiertas al a menos en ellos. Alemania no tuvo un gran impacto. En la ultra se ahí. quedó en segundo Para lugar. decirlo en términos puntuales, lo que pasó en Alemania es que hubo una participación del 83%, esa es de las cosas muy rescatables que hay que tener en cuenta, 83%, o sea, es una democracia donde sí es fiable, digamos, el proceso de votación. Entonces, hablar de una participación del 83% quiere decir que por primera vez en la historia de los alemanes les interesó muchísimo su elección. Ahora, Por segunda. Ojo, tuvieron 29 partidos Porque participando. Hitler ganó con muchísima legitimidad. Nomás que esas elecciones no eran del todo confiables, había mucha ¿Quién violencia sabe? alrededor Bueno, de las elecciones. Sí, Y, pero yo creo que confiables eran. Participaron 59 millones de alemanes en la elección. Ahora bien, el partido más votado, que fue el demócrata cristiano, guardando las debidas proporciones, algo así como el PAN de México, ¿no? El Partido Demócrata Cristiano, que no es ultra, digamos, es conservador, pero no es ultra. Yo le pondría PRI entonces. Estuvo No, más PAN. rozando La otra el es 30% de los AfD. votos. Está Viejo por PAN, definirse. viejo PAN. Viejo Ajá, PAN. el viejo PAN. Está por definirse el porcentaje, pero alrededor del 30% de los votos fue lo que obtuvo. Y la izquierda, que allá se llaman socialismo, pero en realidad en Europa lo que nosotros entendemos por socialismo es algo muy distinto a lo que en Europa significa. Ojalá el entendiéramos socialismo. lo que estamos eso, entendiendo que son más bien del derechos socialismo, sociales, gasto sí. social, mayor participación del Estado. Ellos se quedaron en un porcentaje histórico que jamás habían registrado, cercano al 16%, que fue un desastre total para la izquierda alemana. Los elementos ya los dijo Gabriel Ibarra aquí, efectivamente, el más importante, al menos en Alemania, al menos en España, al menos en Francia, es el tema de la migración. O sea, muy parecido a lo que ocurrió aquí en Estados Unidos. Es decir, el discurso más fuerte de la derecha y de la ultraderecha fue la migración como bandera. Claramente va a haber un cambio en la política alemana con respecto a ese tema porque lo están indicando los votantes, ¿no? Ahora, es muy importante tomar en cuenta que en la ultraderecha, que es a la que a muchos nos causa cierta reserva, que es el AfD, no está contemplado para ser parte de la coalición de gobierno. Que ya lo rechazó. Sí, de hecho, la el Unión Democrática el dijo que ganó cero ya lo Con ellos alianzas. Con no ellos vamos a no. hacer gobierno con ellos, entonces cuando No menos coincidimos, cuando dijo. menos en esta Sí. en este Imagínate. primer periodo no será con ellos el gobierno. Pero fue muy importante ver que, por ejemplo, en España la ultraderecha, ahí sí, encabezada por Abascal, duplicó sus votos con respecto a la última elección. Lo mismo pasó en Italia y más o menos está pasando en Francia. Entonces, ¿y cuál es el común denominador? La migración como tema número 1. Segundo, el tema religioso vuelve a la arena política, a pesar de que habíamos creído que ya los estados laicos, que habíamos superado la discusión de los temas religiosos. Hay una discusión dicotómica entre el islamismo y el cristianismo en Europa y quién tiene la razón. Nada más hay que ver el último discurso del vicepresidente de Estados Unidos cuando se refirió a los jefes de Estado de la Comunidad Europea. Lo que Pence. argumentó fueron puros temas de orden religioso en defensa del cristianismo. Pero, Y no estoy hablando en contra de nadie ni a favor de nadie, sino el regreso de una discusión que parecía haber quedado fuera del ámbito de lo público y que hoy se vuelve a traer con ello. Y tercero, el tema del radicalismo, es decir, la discusión que nosotros vemos hoy en las redes sociales de blancos y negros, en casi todos los temas. No quiero sacar un tema que no metimos acá, pero que se dio ayer y antier en las redes sociales, y vean las reacciones, cómo son de blancos y negros. Ya los tonos grises se van perdiendo. ¿No dejas de lado lo económico también? Sí, claro. Porque hay Es una que también comparación entre la gran potencia de Estados Unidos sí. y cómo amenaza a Europa, y muchas autoridades de diferentes países dicen, bueno, ya, ahora nos toca. Pero es que porque estas nuevas opciones plantean que si les dan la oportunidad de condecir las cosas distinto, ellos parece también plantean una circunstancia de bienestar social, económico, social
distinto. Hay que ver si lo va a lograr el nuevo gobierno de Alemania, si lo podrían lograr los nuevos gobiernos que están dando un giro, digamos, a la política en sus países, si lo va a lograr Donald Trump en los Estados Unidos, que también está por verse. Pero sí, ese es el tema de fondo, digamos, eso es lo que vendría a consolidar a largo plazo una opción política como esa. Pero los temas detonantes es ese, lo que dijo Gabriel Ibarra, la migración y el otro. El otro que sí es muy importante es el tema de que se está volviendo a debatir temas y creencias religiosas como fuente de inspiración política de los gobiernos. Y eso, pues ahí está la historia, hay que ver a dónde conduce. Hay que ver, porque creo que también el próximo 8 de marzo, que ya está a la vuelta de la esquina, va a ser la manifestación más clara, porque creo que no hay un movimiento más radical en el mundo que sea tan importante y tan pesado como es el de las mujeres organizadas en todo el mundo, que están justo eso, rechazando estas nuevas agendas que no creo que ellas den, o no creo que nosotras demos un paso atrás a lo logrado, por más que llegue Trump o llegue quien llegue a los gobiernos de diferentes países. La lucha estará presente y lo vamos a ver el 8M. Así es, y sobre todo lo que estaba diciendo Gabriel, uno de los puntos por los que también la agenda que tiene la izquierda, que son los derechos de igualdad de género, el feminismo, toda esta agenda de género, que los jóvenes, por ejemplo, en Alemania, en Europa, no se sienten identificados con esa agenda. Las mujeres sí, los jóvenes de 18 a 24 años, que son los que votaron y crecieron en la votación en la última elección con Alemania. Ese es uno de los temas que también fue porque ganó en Alemania la derecha. Otra fue, ya lo dijo Gabriel, ya lo repitió Gabriel Torres también, el anti-woke, que es la inmigración, que realmente están en contra. ¿Por qué de los migrantes? Porque traen el discurso de que los migrantes, todo lo que ha habido de atropellamientos que acaba de haber, un hecho delictivo de machetes, donde estuvo involucrado un machete o todo ese, son delitos que acusan presumiblemente a los migrantes sirios, de Afganistán, lo dijo Gabriel, 1 millón cuando en la época de Angela Merkel, con la invasión de Rusia a Ucrania, llegaron 1.200.000 refugiados ucranianos, que toda esa gente, dicen ellos, los alemanes en este caso, estamos de acuerdo con la gente que llega, trabaja y que incluso está haciendo su vida aquí, que tiene un pasaporte alemán, pero con los que llegaron de forma ilegal, que están cometiendo delitos, a esos incluso tienen miedo. Hay un estudio en Europa y sobre todo en Alemania que habla que los jóvenes tienen miedo acerca de esta población indocumentada. La situación económica, tú lo hablabas también, también influyó mucho, sobre todo porque ya el gas natural licuado les resulta bastante caro que lo estén trayendo de Estados Unidos, de otros países, cuando les resultaba barato con Rusia, y ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, que ya está por finalizarse, ojalá. Esa es la caída del Producto Interno Bruto, la lentitud en la economía de Alemania, por ejemplo, en la industria automotriz, que se quedaron rezagados en la industria automotriz, les gana China en este aspecto. Ya las importaciones de autos de Alemania ya bajaron, se redujeron, dependió mucho Alemania acerca de esta industria que ya no les está dando tanto. Ese es otro de los factores, pero el principal, y coincido con Gabriel y con Gabriel Torres, de que la inmigración fue un punto fundamental que le restó a los otros, la derecha, pues en primer lugar, el segundo fue la ultraderecha. Y fíjate que mencionas el término woke, que creo que ha generado también una guerra, ¿no?, entre los significados y cómo el presidente Donald Trump ha querido demeritar justo el real significado de este término, que va mucho más allá que la migración, sino es aquellos que están luchando justo por justicia y libertad. Sí. Sobre todo. Tenemos 2 minutos, Augusto, para irnos. Ojalá tuviéramos las respuestas, ya no de las motivaciones de los votantes en Alemania, en México.
Siempre es algo muy complejo. Sí, claro. Pero tomemos el mapa de Alemania. La Alemania del Este, la que era la democrática, votó por la derecha. Y la democrática votó conservadora con el Partido Socialdemócrata. Eso nos da algunas pistas. Ojo con la emigración. Lo que no ven los votantes es que Europa está envejeciendo, que no tiene mano de obra, que ese envejecimiento lo ha llevado a perder competitividad. No son ya competitivos. Abrir la puerta a los migrantes a lo mejor es impopular, pero a final de cuentas resuelve un asunto económico que los mismos alemanes no van a resolver. O los franceses o los españoles o cualquier europeo que está envejeciendo. Pero ojo, no hablemos como si hubiera ganado la ultraderecha. Conquistó una posición que no tenía, votó 83% del electorado, es una magnífica noticia para la democracia, y ganó una postura de centro, la socialdemocracia. Esperemos que hagan un buen gobierno y tratemos de entender las motivaciones de los demás, que eso nos permitirá rescatar la democracia. Solo estaba pensando si México va atrás de estos avances políticos o vamos al mismo ritmo, porque pues cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿no? Entonces cualquier cosa puede pasar. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Charo, gracias a todos por gracias, acompañarnos Trini, esta es un noche, a gusto. usted por estar esta noche también en Periodismo Plural. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima.